que hay que fomentar es con los pastores de la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo habla de pastores en plural si está hablando a una sola iglesia? Si usted va al capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, bla, 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 a la iglesia de Tesalónica. Está hablando a una iglesia, pero habla en plural. Si usted hace un examen del Nuevo Testamento, hay 3 palabras que se utilizan para hablar de los pastores. Son intercambiables. Simplemente describen un aspecto diferente del oficio del pastorado. Una de ellas es anciano, la otra es obispo y la otra es pastor. Pastor en el lenguaje griego es poimen, y eso habla del que da pastos, el que trae el alimento espiritual. El obispo es la palabra episcopos, el que está arriba y ve. Episcopos, el que ve por arriba, el que supervisa la obra y que nadie se esté desbalagando del rebaño del Señor. Y la otra es anciano, presbúteros, lo cual habla de un hombre que debe ser sabio, pero no sabio por su experiencia, porque si no, pues algunos de nosotros que todavía no estamos tan entrados en años estaríamos descalificados. Sino una persona que sea sabia en la palabra de Dios, alguien que se mete a estudiar la Biblia con profundidad para poder enseñar a la iglesia y aconsejar y guiar a la iglesia en el plan que Dios trazó para ella. Pues bien, si usted hace un estudio de todas esas palabras, cuando aparecen en el Nuevo Testamento, siempre aparecen en plural. La única excepción es la palabra presbúteros cuando aparece en 2 de Juan 1 y en 3 de Juan 1, que Juan escribe el anciano. Pero es la única. De ahí en fuera se espera en el Nuevo Testamento que haya más de un pastor por iglesia. Es lo recomendable. ¿Por qué? Bueno, pues porque el trabajo es difícil, porque es arduo y porque además así se pueden tomar consensos mejores para el bien de la iglesia. Bueno, si así lo quieren considerar, considérelo. Eso es lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento y es lo que practicamos en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear junto con otro hermano. Ahora, le explico eso porque Pablo dice, no es con uno, es con todos, que deben de tenerlos en muy alta estima. Versículo 12 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Eso que trabajan, los que se fatigan entre ustedes, pero no se fatigan por estar con la iglesia, de ay, otra vez los hermanos, no, sino que trabajan tan arduamente que se fatigan, se cansan. ¿Sabe usted que hay estudios que demuestran, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, que demuestran que 1 hora de predicación, 1 hora de estar aquí parado es el equivalente a 8 horas de trabajo de oficina? Porque es difícil mantener la atención, mantener hacia dónde voy, recordar datos, recordar fechas, recordar nombres. El trabajo de pararse aquí no es sencillo. Y le voy a aclarar algo para que nos vayamos por las claras. Mi hermano Ezequiel dijo hace rato, no estoy diciendo que me voy a quedar 10 años. Y yo voy a decirle algo, él no me pidió que hablara de esto. Algo que está en la Biblia. Entonces yo tuve que escoger desde los índices hasta los mapas para predicar. Y escogí porque hay 3 relaciones vitales que usted necesita fomentar. Y la primera es con sus pastores, porque ellos se cansan por usted. Porque es difícil predicar, porque es difícil aconsejar. Si a mí me pregunta, para mí la parte más difícil del ministerio es la de aconsejar, porque uno tiene que amar mucho para aconsejar a una persona, para no ser indiferente, pero tampoco meterse tanto en su situación donde pierda la cabeza y no tenga la objetividad para ver los problemas a la luz de la palabra de Dios. Es difícil, es desgastante. Y a veces los pastores, toda la iglesia se va a la 1 de la tarde y los pastores nos quedamos hasta las 5 o 6 aconsejando. Recuerdo una vez que tuvimos el culto en la tarde y llegó una familia, domingo a las 8 de la mañana, el culto lo íbamos a tener hasta las 6 de la tarde y la familia se fue a las 3. 7 horas. Es cansado. Pablo dice, reconozcan, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Eso es, los que están de pie.
Generalmente los pastores somos los que estamos de pie, ya sea dirigiendo, ya sea predicando, ya sea dando un anuncio. El que está de pie es el que habla. Dice Pablo, a los que os presiden, a los que están de pie y os amonestan. Es parte de la labor pastoral amonestar y decirle, hermano, por allí no es. Esta palabra amonestar pudiera ser traducida también como exhortar. Es decir, el que llama a venir al lado. Para caleo, para al lado, caleo, llamar. El que ruega, el que llama, el que le dice, ven, no te vayas del camino del Señor, vente aquí a mi lado, quédate aquí a mi lado y andemos juntos el camino del Señor. Y un pastor hace eso. Y hermanos, hacemos eso no porque seamos metiches, sino porque el Señor nos ordenó ser metiches en su vida. Es mi responsabilidad como pastor velar por la vida de los hermanos, así que me tengo que enterar. No ando preguntando como chisme. Le pregunto a ellos, a la congregación, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué lo hacen? Y si hay pecado o si hay alguna conducta no de buen testimonio, mi responsabilidad es llamarle, decirle, hermano, eso no, venga aquí al lado. Y Pablo utiliza en el versículo 13 una serie de superlativos, es decir, de palabras que exageran el sentido para decir cómo se le debe tratar a un pastor. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, que los tengan en un superabundante amor. Una de las cuestiones más difíciles, creo yo, del pastorado es soportar el rechazo de la congregación, porque uno no va a devolver mal por mal, como dice Pablo, que no lo debemos hacer. Y como pastor yo no puedo dar ejemplo de ser vengativo, aunque me duela lo que digan, o aunque me duela que lleguen a hablar de mi esposa. Debo amar a esos hermanos. Y es triste cuando en la congregación uno va saludando y de repente el hermano se da la vuelta, el hermano que evade, o el hermano que de plano confronta y que viene por todo, y que viene con la espada desenvainada. Decimos, no, eso es lo más triste. Pablo dice, no traten así a sus pastores, ellos se fatigan por ustedes. Cuidado con esto, Pablo no dice, amen a los pastores que se fatigan, y a los que pues más o menos saben, ámenlos. Para Pablo solamente hay un modo de trabajar. Pablo no tenía en su caja de velocidades primera, segunda y reversa. Pablo tenía cuarta y quinta y no conocía menos que eso. Y metía la cuarta cuando se soltaba la persecución, pero ese hombre vivía en quinta. Siempre trabajaba a todo vapor. Y para él un pastor siempre está trabajando a todo vapor. No concibe el ministerio pastoral de otra manera. Si eres pastor, trabajas a todo lo que das. Y no hay de otra. Y Pablo les dice, reconózcanlos porque ellos se fatigan por ustedes. Y fíjense el versículo 13 al final. Esta iglesia era una iglesia fuerte, madura, pero obviamente no perfecta. Al final del versículo 13 les dice, tened paz entre vosotros. ¿Por qué cree que les decía eso? Hemos de aislar esa parte final del versículo y decir, bueno, aquí quién sabe por qué lo escribió. No, a la luz del contexto, es porque había problemas entre los pastores y entre la congregación. Ahora déjeme decirle algo, esa no es una inferencia del texto, está en el contexto. Le voy a dar 3 claves de interpretación bíblica. 3 claves de interpretación bíblica. La primera es el contexto, situar cada palabra en el ambiente en que se está diciendo. ¿Sí? ¿Ya lo apuntó o no? La primera es contexto. La segunda es, y mi esposa me podría ayudar porque esta la digo cada 8 días en la iglesia. La segunda es contexto. ¿Y se imagina la tercera o se la digo? Pues la tercera es contexto. Esta frase está dentro de un contexto donde se habla de relaciones. Y Pablo les dice, tengan paz entre ustedes. Tengan paz. Porque seguramente habría hermanos que dirían, pues estos ¿quién los puso? Si teníamos a Pablo y ahora los considerarían tal vez inexpertos. Pues si creyó el mismo día que yo, se convirtió al día siguiente de mí, porque él es mi pastor ahora. No los desprecien, tengan paz entre ustedes.
La segunda relación está en el versículo 14 y en adelante. 3 relaciones que debemos fomentar para una vida cristiana vigorosa. La primera es una buena relación con sus pastores. Aprécielos, estímelos, ámelos, porque ellos trabajan por usted. Ahora, la segunda es una buena relación con los hermanos. Dice allí en el versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice Pablo aquí, con los hermanos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cuidarse mutuamente. Os exhortamos. Se fija otra vez que Pablo no dice, les mando yo como apóstol del Señor. No, les está llamando a unirse. Únanse a mí, yo ya estoy haciendo esto, ahora háganlo ustedes. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Y ya le dije que es amonestar, es exhortar, es animar, pero a veces tendrá que tener un tono más severo, más de reprensión. Y Pablo les dice a estos hermanos que animen, que exhorten a los indisciplinados. ¿Quiénes son los indisciplinados? Bueno, los indisciplinados, esta palabrita es una palabra de corte militar que se utilizaba entre la milicia y se utilizaba para hablar del insubordinado, del que le decían, a ver, fórmense en fila india, y este se ponía al lado. Es para hablar de uno que está quitándose de su lugar. Pablo les dice a los tesalonicenses, hermanos, exhorten a aquellos que se están saliendo de la formación, aquellos que están separándose del camino del Señor, a ellos amonéstenos, háganlos que regresen, invítenlos a regresar. Dice además que tienen que animar a los desalentados. ¿Y quiénes son los desalentados? Son los de alma pequeña, los de corazón frágil, los que luego se espantan ante una prueba. ¿Se imagina estar en Tesalónica y ver que al apóstol ya se lo quieren matar? Seguramente habría muchos de estos nuevos creyentes que estaban ya pensándola 2 veces. ¿Le seguimos o le abandonamos? No vaya a ser que los siguientes seamos nosotros. Pablo les dice, animen a los que fácilmente se asustan, a los que fácilmente se desaniman, que tienen un corazón muy sensible. Así que hay un tercer grupo también, y lo tengo que aclarar junto con el segundo. Y además dice Pablo, y que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Si unos eran, dijimos, los desalentados, los más débiles en la fe, en el sentido de que se espantan, los de poco ánimo. ¿Quiénes son los débiles entonces? Bueno, si nosotros vemos esta palabra, no en este texto solamente, sino a la luz de otros escritos del mismo autor, podríamos, por ejemplo, apelar a Romanos capítulo 14 y 15, donde Pablo habla de soportar a los débiles, de fortalecer a los débiles. ¿Quiénes son los débiles en aquel contexto? Pues son aquellos que tienen falta de firmeza en sus convicciones y por tanto sucumben a las tentaciones o se escandalizan ante alguna situación en la iglesia, es decir, no tienen un discernimiento espiritual fuerte, porque todavía sus convicciones no son fuertes. Una persona débil en la fe es una persona que todavía no tiene bien cimentadas sus creencias, sus doctrinas bíblicas. Y Pablo dice, sosténganlos. Hermanos, y en nuestros días, con esta globalización tremenda que vivimos, empezaron globalizando a los países, pero ahora estamos globalizados todos. No sé si se ha fijado, pero el botoncito de Facebook dice publicar. Eso quiere decir que va a hacer público algo, que ya no es de su privacidad, ya no es de usted, ahora es de todos los que lo ven. Y muy fácil se le puede dar guardar a una foto, un video, cualquier cosa, algunas palabras que estén allí. Y le comento eso porque en esta globalización a la que nos han metido a todos, es muy fácil ser arrastrado por muchos vientos de doctrina. Usted póngale cualquier cita allí de cualquier frase que a usted le guste y abajo le escribe que alguien la dijo. Alguien, a lo mejor Lutero, Calvino, Billy Graham,
Y ya pasa como que, pues si lo dijo este hombre, pues entonces está bien. Y nadie se toma la molestia de ver si fue así o si eso es verdad en la palabra de Dios. Es muy fácil ser arrastrado por muchos vientos de doctrina hoy. Y es triste encontrarse a cristianos muy confundidos en su fe. Pero nosotros no estamos para juzgar esas cosas, sino para sostenerles y recordarles las verdades de la palabra de Dios y volverles a enseñar si es necesario. Por último dice allí en ese versículo, y sed pacientes para con todos. ¿Sabe? Yo en mi bosquejo le puse que tenemos que amonestar, que tenemos que animar, que tenemos que apoyar a los débiles, pero en esta última no encontré otra palabra con A más que aguantar. Tenemos que aguantarnos a todos. Y es que en realidad eso dice, que soportéis, viene de la misma palabra que paciencia. Y paciencia en el Nuevo Testamento no quiere decir la capacidad de que lo dejen plantado media hora y usted siga con una sonrisa esperando a que llegue la otra persona. Paciencia en el Nuevo Testamento quiere decir fortaleza para soportar pruebas. Y en este contexto, Pablo está diciendo, y que se soporten unos a otros. Ninguno de nosotros es un santo de vitrina. Yo no soy tan bonito como me veo atrás de este púlpito, aunque no me vea muy bonito, yo lo sé. Pero ni tan bueno como me veo atrás de este púlpito y de esta Biblia. Y aquí hay un testigo que es mi esposa. Bueno, en esta congregación hay otro testigo que es mi hermano. No soy tan bonito como eso, pero tampoco es usted cuando no está en esa banca. Y Pablo dice que os soportéis, porque ninguno de ustedes está exento. Soporten a todos. Aguanten, resistan. Que no me saludó la hermana. Pasan días sin que la salude o le llama diario por teléfono. Entonces, ¿qué más da que no la haya saludado? Bueno, si eso ya se convierte en una costumbre, pues ahí sí hay un problema. Pero si fue a lo mejor circunstancial, no pasa nada. Aguante, soporte a los hermanos. Dice además el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. No os venguéis, dijo el Señor, dad lugar a la ira de Dios. Ustedes no se venguen. Romanos 12, 19 al 21, el Señor a través de su apóstol Pablo dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. ¿Sabe que cuando usted se las cobra a alguien, lo que está haciendo es usurpar el lugar de juez de Dios? Cuando usted se desquita de algo que le hayan hecho, lo que está haciendo es: mira, quítate Dios, porque yo sé en cuánta medida tengo que desquitar esto. Le está robando a Dios el lugar de juez, porque usted piensa que sabe cuál es la medida apropiada para castigar el mal que se le hizo. Es grave eso. Es robarle su lugar a Dios. Pablo dijo: no os venguéis. Y en el texto que estamos considerando hoy dice: ninguno pague a otro mal por mal. Ustedes no son quien para desquitarse. Si hay alguna disciplina que ejercer, Dios lo hará, a través de su iglesia o directamente. Pero ustedes no la tomen en sus manos. Ustedes no son Dios. Nadie pague a otro mal por mal. Y fíjese que la palabra allí, que está al inicio del versículo 15, dice: mirad. Ese es un llamado a, más que a ver con nuestros ojos, a estar alerta. Estén alerta de que nadie se desquite. Y ya bastantes problemas tenía la iglesia de Tesalónica afuera de la iglesia para todavía estar peleando adentro. Y a mí me parece que en el mundo en el que vivimos ya bastante problema tenemos estar con el mundo, luchando contra el mundo, como para estarnos peleando en la iglesia. Dice Pablo: no, que nadie se desquite. No paguen mal por mal, sino antes seguir, procuren. Esto es estar de manera proactiva, buscando siempre el bien, lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea que los cristianos debemos estar siempre buscando maneras de serle de bendición a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo le puedo ayudar? Ahora, ¿cómo le puedo servir? Ahora, ¿qué puedo hacer por él? Y que no se quede en una oración. Voy a estar orando por ti, hermano. Con nuestra cara más piadosa le decimos: voy a estar orando por ti. Pues está bien, pero ¿y qué más vas a hacer?
No le digas ve, caliéntate y sáciate, dice Santiago. Y no este Santiago, sino el bíblico. No le digas sí, calentados y saciados. Si no les das con qué, ¿cómo quieres que se calienten y se sacien? Y mire que en estos días nos hace falta calentarnos. Si no le invita ni un cafecito, pues no le diga, pues vete a tu casa y que duermas calientito. Si no tiene con qué. Tenemos que buscar ser de bendición mutuamente, continuamente. Búsquese. Bueno, yo aquí veo, no sé, unas 80 personas, pues tiene 80 oportunidades de ser bendición. Hay dos relaciones que hemos hablado. Primero es la relación con los pastores y luego la relación con los hermanos. Y la última relación está en los siguientes versículos, que le voy a confesar algo. Yo siempre pensé que eran exhortaciones o instrucciones aisladas, como perlitas en un collar, todas muy bonitas, todas juntitas, pero que no tenían relación una con otra. Sí tienen relación, porque Pablo ahora dice que hay una tercera relación que hay que fomentar para tener una vida cristiana vigorosa, y esa es la relación con Dios. Dice el versículo 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primero, quiero decirle, la tercera relación es una relación con Dios. Y se fomenta de dos maneras, están en este texto. Primero con una vida dócil y luego con una vida de discernimiento espiritual. Se las voy a explicar. La primera es una vida dócil porque dice, estad siempre gozosos. Y eso no quiere decir que usted ande con la sonrisa, casi que se ponga dos pasadores acá para que le jalen los cachetes y tenga la sonrisa así siempre. Quiere decir que dentro de su corazón siempre hay una actitud de alegría. No importa lo que esté sucediendo. Mire, el mundo piensa que la alegría y el gozo están sujetos a las circunstancias que se viven. El Nuevo Testamento nos dice que el gozo que Dios nos da sobrepasa cualquier situación y circunstancia que usted y yo vivamos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea fácil, ni siquiera le estoy diciendo que yo ya domino el tema y que no haya situaciones que me sacan de onda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la palabra de Dios nos anima y nos dice que siempre debemos estar gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque hemos sido reconciliados con Dios. Nuestro mayor problema en la vida está solucionado y nadie lo va a echar para atrás. Ese era su mayor problema. Su mayor problema no es si sigue subiendo el dólar, o si el petróleo sigue bajando, o si gana o pierde su equipo, o incluso si le quitan o no el trabajo, ahora en esta economía tan difícil, o si va a tener que reducir o cerrar su negocio. Ese no es su mayor problema. Su mayor problema es que hay un Dios que exige santidad para estar en su presencia, y ni usted ni yo poseíamos esa santidad, sino que ayer le explicaba, es foránea, nos viene de fuera y nos viene solo por fe, sin obras, cuando creemos en Cristo Jesús. Y ahora somos considerados hijos. Y el Nuevo Testamento jamás llama pecadores a los cristianos, nunca más. Ahora les llama santos, porque son vistos como Jesús. Ahora estamos en Cristo, porque Cristo estuvo en nuestra cruz. ¿Me explico? Así que ahí hay razón para el gozo. Hay mucha razón para el gozo. Y estos cristianos estaban en medio de persecución, y Pablo les dice, estad siempre gozosos. Pues tal como lo dice Santiago capítulo 1: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia, mas tenga la resistencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, es decir, para que no les falte nada. La palabra perfecto alude al hecho de tener todas las virtudes del fruto del Espíritu presentes en nuestra vida. Y la palabra cabales, ¿tienen cinturón de seguridad sus? ¿Sí? Abrócheselo. La palabra cabales quiere decir que tengas las virtudes cristianas al tope, como Jesús las tiene. ¿Sabe por qué Dios permite pruebas en nuestra vida?
porque quiere que cada una de las ingredientes del fruto del Espíritu se manifiesten. Y luego porque quiere que se manifiesten al tope, tal como Jesús los manifiesta. Para eso fuimos predestinados, de acuerdo a Romanos capítulo 8. Fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que ahí hay razón de gozo. Gozo por estar reconciliado con Dios y gozo por estar siendo transformado por Dios, incluso en medio de las pruebas. Gloria a Dios por eso, ¿no cree? Ahora escuche, estad siempre gozosos, versículo 17, orad sin cesar. Y eso no quiere decir que usted va a andar caminando con los ojos cerrados orando por todas las calles de Monterrey. Eso quiere decir que siempre va a mantener una actitud de oración y una disposición a la oración. ¿Me explico? Primero, la actitud es: usted va a procurar vivir consciente de la presencia de Dios en todo sitio donde ande. Y segundo, usted va a estar inclinado a orar. Cada momento que algo sucede, usted toma un momento para orar. Tengo un amigo que se llama Rafael. Tiene como unos 50 y pico años. Y es un hermano precioso porque es un hermano que destila, transpira cristianismo. Tuve la oportunidad de estar con él en un viaje y mientras que íbamos por algunos sitios, veía gente en necesidad. Íbamos en el carro, iba un hermano manejando, iba mi hermano Rafael en el copiloto, yo iba atrás y mi hermano Rafael decía: ay, espérate Enriquito, vamos a orar. Padre, ayuda a estas personas, mira Señor su necesidad, están aquí mendigando un poco de pan. Padre, por favor, con una ternura, como si los conociera, como si fueran sus hijos. Y más adelante pasábamos y veía a alguien con un bastón y decía: Señor, ayuda a este viejecito, míralo, pobrecito, con qué trabajo camina, Señor. Ya me imagino su familia y su casa, cómo han de estar preocupados cuando salen. Ese hombre de verdad ora sin cesar, más todas las oraciones que ha de haber llevado acá y que nosotros no le escuchamos decir. Usted debe tener una actitud de oración porque mantiene conciencia de la presencia de Dios, pero tiene una disposición hacia la oración, una inclinación a orar cada momento. Y además dice Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted tiene una gratitud constante, una oración constante y un gozo constante. Es lo que está hablando aquí. Ahora, dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad. ¿De verdad eso es la voluntad de Dios? Sí, todo lo que sucede en nuestra vida es la voluntad de Dios. Es la voluntad determinada de Dios. Lo que Él ya determinó que iba a suceder. A mí no me hubiera gustado escuchar balazos ahora que estuvimos aquí. Es difícil conciliar el sueño cuando empieza uno a oír hasta los chiflidos de los que andan tirando balazos. Entonces quiere decir que ya están cerca. Pero ¿era la voluntad de Dios que lo experimentáramos? Pues obviamente sí. Ahora, ¿cómo mantengo esa docilidad y esa sujeción a Dios? Estando agradecido y reconociendo que todo lo que pasa en mi vida es su voluntad. Y si yo reconozco que todo lo que pasa en mi vida es su voluntad, entonces puedo estar siempre gozoso. Y siempre puedo estar dando gracias, y entonces siempre estoy orando. ¿Se fija cómo hay una relación entre todas estas? Ahora viene la segunda parte y ya casi acabamos. Dice el versículo 19: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y estas también están relacionadas. Usted tiene que fomentar su relación con Dios, su relación con los hermanos y su relación con sus pastores para tener una vida cristiana vigorosa. Pues ¿cómo fomenta además su relación con Dios? Bueno, siendo dócil y sujeto a nuestro Dios, pero además también ejerciendo buen discernimiento. Dice: no apaguéis al espíritu e inmediatamente no menospreciéis las profecías. Sí sabe que Pablo no escribió con versículos y capítulos, ¿verdad? Esta era una carta. Los capítulos y los versículos vinieron siglos después. Para él esta era una unidad de pensamiento. No apaguen al espíritu, va junto con no menosprecien las profecías. Los cristianos de aquel entonces no tenían Biblia, hermanos, no llegaba cada quien con sus 66 rollos a cuestas. Imagínese el esgrima ahí, hubiera sido un relajo.
No llegaban así, eran pocos los rollos que había. Y por eso, por ejemplo, a Timoteo se le encarga la lectura de las Escrituras para que los hermanos escuchen la palabra de Dios, porque no la tenían. Bienaventurado, dice en Apocalipsis capítulo 1, el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, el que predica esta profecía y los que están escuchando. No había muchos rollos. Para el tiempo en que Pablo escribe a los tesalonicenses, esta debió haber sido más o menos su segunda carta apenas que escribió. La primera creemos que fue la carta a los Gálatas. Cuando Pablo escribió esta segunda carta, si lo tomamos como que es la segunda, todavía faltaba mucho del canon de los 66 libros del Nuevo Testamento para estar terminado. El Antiguo Testamento ya estaba terminado, pero el Nuevo no. Así que había necesidad todavía de profetas, de hombres que cuando se paraba un pastor a hablar, dijeran: ese hombre está hablando palabra de Dios, o no está hablando palabra de Dios. En nuestros días ya no tenemos necesidad de profetas, porque ya tenemos la palabra profética, dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, que es más segura. Ya tenemos escrito lo que Dios quiere. Ya no necesitamos que venga algún hombre o mujer a decirnos que tiene una revelación de Dios y tengo un rema para... No, usted tiene la Biblia y se acabó. Y si Dios le tiene que hablar a través de otras personas, pues cheque su pulso espiritual, hermano, porque es que ya no le hace caso con la Biblia. Dice: no menospreciéis las profecías. Es decir, no menosprecien cuando se les habla palabra de Dios, dice Pablo, porque entonces había profetas que hablaban en nombre de Dios. Ahora, eso es lo que el texto quiere decir, y no podemos alterarlo. Y tampoco podemos alegorizarlo, pero sí podemos aplicarlo. Y en nuestros días ya no tenemos profetas, pero sí tenemos predicadores y tenemos maestros. No desprecie las oportunidades que tiene de alimentarse de la palabra de Dios. No menosprecie un sermón. No menosprecie la escuela dominical. No menosprecie un estudio bíblico. Y en nuestros días a mí me parece que es más grave este pecado, porque tenemos muchas más oportunidades que las que tenían los tesalonicenses. Usted está a unos cuantos clics en el ratón de su computadora de escuchar una predicación. Así que no menosprecie la oportunidad que tiene. Estoy casi seguro que todo mundo aquí tiene más de una Biblia, o por lo menos una Biblia y un Nuevo Testamento, porque casi todos lo traemos en el celular, ¿o no? No menosprecie, ahí tiene la palabra de Dios. Pero escuche lo que dice el versículo anterior: no apague al espíritu. Y esas dos van juntas. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se desprecia y cómo se va reduciendo el actuar del Espíritu de Dios en nuestra vida cuando usted desprecia la exposición de la palabra de Dios? Quien no está expuesto al alimento espiritual, su vida cristiana se va a estancar y va a empezar a retroceder. Usted necesita estar expuesto a maestros que le hablen la palabra de Dios, a predicadores que le hablen de la palabra de Dios, a libros de estudio y, por supuesto y sobre todas las cosas, a la palabra de Dios directamente en sus manos. Hay mucho teólogo en Facebook. Hay mucha gente que comparte muchas cosas muy bonitas, pero tal parece que todo lo leen de segunda mano. La teología nace aquí, la doctrina nace aquí. Usted tiene una Biblia en sus manos y tiene al maestro en su corazón. Ahí está lo que necesita. No menosprecie la exposición de la palabra de Dios, porque entonces la obra del Espíritu Santo se reduce. Ahora vea el versículo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. En su ambiente esto quiere decir otra cosa de lo que a veces pensamos. Cuando usted escucha una predicación, usted tiene que ser como los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea le checaban a Pablo si decía la verdad. Se iban a sus casas a meditar en lo que había dicho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. A mí me encanta, hermanos, que me hagan preguntas los hermanos del sermón, que me chequen a ver si sí dije la verdad. Eso es bueno y es sano.
Una cosa es preguntar y otra cosa es cuestionar, ¿no? Cuestionar es un acto de confrontación y de reto, pero preguntar es un acto de investigación y de amor. Examine todo lo que escuche. Hay algunos nombres que tiene que evitar. Y yo esa tarea de decir los nombres que tiene que evitar se la voy a dejar a su pastor. Hay algunos nombres que de entrada tiene que evitar, pero hay otros que puede escuchar y que examinará y se quedará con lo bueno y despreciará lo malo. Examínelo todo, retenga lo bueno, absténgase de toda especie de mal. Hay 3 claves para interpretar cada texto y le dije cuáles son: contexto, contexto, contexto. Cuando dice Pablo esta última frase de ese pensamiento, absteneos de toda especie de mal, ¿a qué se refiere? Abre la mente ahora a todo pecado. No, bajo el contexto está diciendo: absténganse de toda enseñanza falsa, de toda enseñanza maligna. Absténgase. No hay ni para qué estar escuchando ciertas cosas. Ni para qué. Ni por cultura general. Algunas enseñanzas que hoy se publican bajo el sello cristiano, más vale huirles y aferrarse a la palabra de Dios. Y por eso usted debe examinarlo todo y solamente quedarse con lo bueno. 3 relaciones, le dije: relación con sus pastores, relación con los hermanos y relación con Dios. Y la relación con Dios tiene docilidad, pero también tiene discernimiento. Ahora, ¿de dónde sacamos la energía espiritual para todo eso? Está en los últimos versículos de este texto. Versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué habla de paz? ¿Dónde más habló de paz? ¿Se acuerdan el versículo 13? Tened paz entre vosotros. Ahora les está diciendo: el Dios de paz va a traer paz a la congregación, para que se dejen de estar peleando pastores y congregación. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y desearía tener como otra hora más para extenderme en este versículo, pero no la tengo, así que se lo voy a decir rápido. Pablo les dice que todo vuestro ser, y luego enuncia 3 partes, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Pablo creía en la tricotomía, que el hombre está hecho de 3 partes: espíritu, alma y además cuerpo. O creía en la dicotomía: espíritu y alma son una cosa y luego cuerpo acá. Bueno, examinando los textos de Pablo, podría usted darse cuenta que Pablo creía en una dicotomía. Espíritu y alma son la misma cosa. Usted no puede estar gozoso en la iglesia, en las verdades bíblicas, y luego salir y entristecerse otra vez. Los sentimientos están allí y usted adora a Dios con sus sentimientos. Sonríe cuando canta o llora, adora a Dios. Es una misma cosa. Y el cuerpo es la otra parte. Si Pablo hubiera escrito: y que él mismo preserve vuestro espíritu, cuerpo y alma, sí, cuidado, ya puso 3. Pero espíritu y alma van casi que con una diagonal, son la misma cosa. Y cuerpo. Ahora entendemos que el Señor preserve nuestro espíritu en la salvación, en la santificación, perseverando hasta que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros. Pero ¿por qué dice que preserve vuestro cuerpo? ¿Qué lo meterá a un refrigerador para esperar la resurrección de los muertos? ¿O para qué dice que preserve vuestro cuerpo? Bueno, preserve vuestro cuerpo no quiere decir que Dios no nos dé uno nuevo en la resurrección de los muertos, porque lo va a dar. Lo que quiere decir es que aún con nuestro cuerpo, el uso que hacemos de él, glorifiquemos a Dios. Primero los Corintios 6, Pablo habla allí del cuerpo y dice: ¿no saben que su cuerpo no es de ustedes? Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, estás haciendo de tu cuerpo el instrumento y el objeto y la meta de tu propio pecado. En vez de que tu cuerpo sea para el deleite de Dios, lo estás usando para tu propio deleite. Y no es que todo deleite sea pecaminoso, ni el sexual es pecaminoso bajo el contexto del matrimonio. Pero Pablo dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque está haciéndolo el objeto propio de su adoración. En vez de procurar el deleite de Dios con su cuerpo, se da deleite a sí mismo. Por eso Pablo dice: todo vuestro espíritu y alma
La parte interior, intangible del hombre, y la parte del cuerpo, la parte tangible, todo eso sea preservado, puro para servir al Señor. Él mismo os santifique y guarde vuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para esperar al Señor, ya sea que Él venga o que nos lleve. Y termina con un broche de oro y de garantía: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios, que les va a dar una buena relación con sus pastores, y ustedes son dispuestos a fomentarla y sujetos a Dios. Fiel es Dios, que les va a dar una buena relación entre hermanos, y ustedes son sujetos a Dios y dispuestos a fomentar esa relación. Y fiel es Dios, y lo va a hacer, quien les situará en una relación creciente con Él, si ustedes están dispuestos y sujetos a Él. 3 relaciones que tiene que fomentar para una vida cristiana vigorosa: con sus pastores, con los hermanos y con Dios. Ahí está lo que tiene que hacer. Y todavía no es muy tarde para formar propósitos para este año. Pues póngase en sus propósitos fomentar esas 3 relaciones y terminar el 2015 con una vida cristiana más fuerte. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que haga y te lleve a ti el fruto para el cual has enviado, Señor. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.